Hola a todos, soy el doctor Vicente Roqués del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia y en esta ocasión me gustaría compartir con todos vosotros un vídeo presentado en el primer Congreso Internacional UNARE de Anestesia Regional y Tratamiento del Dolor que tuvo lugar en Lima durante los días 21, 22 y 23 de noviembre del 2019. Quiero dedicarle este vídeo especialmente a la doctora María Isabel Vázquez de Colombia y al doctor Luis Rodas de Perú, que me animaron a compartir este vídeo en mi canal. Os voy a hablar de los anestésicos locales en el paciente pediátrico, un tema a priori que podría resultar poco atractivo y que he intentado simplificar al máximo haciéndolo comprensible para todo el mundo. Los anestésicos locales son fármacos que bloquean la sensibilidad en zonas concretas del cuerpo, tras ser administrados en la cercanía de un nervio. Se caracterizan por su temporalidad. Cada uno dura un tiempo determinado, dependiendo del fármaco que se administre. Reversibilidad. La membrana nerviosa vuelve a su situación previa tras el cese de la acción del fármaco. Y su especificidad, porque actúan específicamente sobre las membranas de células nerviosas. Cuando nosotros observamos el continente de cualquier anestésico local, una ampolla o un frasco, podremos identificar un líquido transparente en su interior. Pero este líquido transparente está formado por multitud de moléculas que en este tema vamos a denominar anastasios. Estos anastasios se definen como bases débiles y por eso los represento con una pelota de baloncesto en su mano derecha, ya que el base es el jugador que dirige el juego en los equipos de baloncesto. Estos anastasios son la representación gráfica de cada uno de los distintos anestésicos locales. La cabeza representa el anillo aromático, que es la parte lipofílica del fármaco, y determina su difusión celular y fijación a proteínas, y por tanto la potencia del mismo. El cuerpo representa la cadena intermedia, que determina cómo va a ser metabolizado el fármaco. El cuerpo o cadena intermedia permite clasificar a los anestésicos locales en dos grandes familias: los ésteres, que se metabolizan a través de esterasas plasmáticas, y las amidas, que lo hacen a través del hígado. Por último, las piernas de nuestro anastasio representan la amina terciaria, la parte hidrofílica del fármaco y la que permite hacerlo hidrosoluble y que pueda difundir en el espacio extracelular. Y por tanto, va a determinar la latencia del fármaco, cómo de rápido va a actuar este fármaco. Con posterioridad definiremos bien lo que significa el pK. En concreto, la lidocaína pertenece a la familia de las amidas y por tanto tiene un metabolismo hepático. Su anillo aromático es menos lipofílico que el de otros de su misma familia y su amina terciaria determina su gran hidrosolubilidad y por tanto su corta latencia. La bupivacaína pertenece también al grupo de las amidas. Presenta un anillo aromático con mayor lipofilidad y por tanto gran potencia. Su amina terciaria es menos hidrofílica que la lidocaína y por tanto tiene una mayor latencia. La cabeza o anillo aromático, por tanto, va a favorecer la lipofilidad del fármaco y por tanto su paso a través de las membranas celulares. Mientras que los pies o amina terciaria permitirán al fármaco diluirse en agua y distribuirse por el espacio extracelular. Cada vez que nosotros cargamos nuestra medicación en una jeringa, dentro de la misma vamos a encontrar el fármaco en dos formas distintas. Por un lado, parte del fármaco se encuentra ionizado o activo, con la pelota de baloncesto que representa un grupo hidrogenión. Y otra parte del fármaco la encontraremos en forma no ionizada o no activa, sin este grupo hidrogenión. La forma ionizada o activa es la parte no liposoluble del fármaco, mientras que la no ionizada o no activa es la liposoluble. Con los conceptos que hemos descrito hasta el momento podremos definir lo que significa el pK de cada anestésico local.
El pK del anestésico local es el pH en el cual la mitad del fármaco lo encontramos en forma ionizada o activa y la otra mitad en forma no ionizada o no activa. En el caso concreto de la lidocaína, es un fármaco que tiene un pK de 7,9. Por tanto, a un pH de 7,9, la mitad del fármaco lo encontraremos en forma ionizada y la otra mitad en forma no ionizada. Al ser inyectada en un pH fisiológico de 7,4 y por tanto ligeramente más ácido que su pK, encontraremos el 60% del fármaco en forma ionizada y tan solo un 40% en forma no ionizada. Cuando hablamos de la bupivacaína con un pK de 8,1, si lo inyectamos sobre un pH fisiológico, el 75% lo encontraremos en forma ionizada y tan solo un 25% en forma no ionizada. Al ser los anestésicos locales bases débiles, las encontraríamos en situaciones normales en forma liofilizada o sólida. Para poder ser diluidas en líquido y que puedan ser inyectadas en el espacio extracelular, necesitaremos combinarlas con una solución ácida, habitualmente ácido clorhídrico. Por tanto, la solución que estamos inyectando presenta un pH entre 4,6 y 6,5 y la mayoría de fármaco lo encontraremos en forma ionizada o activa. Una vez que hemos hablado de la estructura molecular del fármaco y sus características, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la inyectamos en el espacio extracelular. Al ser inyectada la solución anestésica, lo haremos sobre un espacio que en situaciones normales presentará un pH cercano a la normalidad, que es de 7,4. Imaginemos que el pH extracelular en un caso concreto es de 7,9. Al distribuirse el fármaco en el espacio extracelular, lo hará en un 50% en su forma ionizada y el otro 50% en su forma no ionizada. La forma no ionizada, que es la parte liposoluble del fármaco, atravesará rápidamente la membrana celular. Dentro de la célula se unirá a un grupo hidrogenión, la pelota de baloncesto, y por tanto se ionizará y se convertirá en activa en el interior de la célula. Por otro lado, la parte ionizada o activa que permanece en el espacio extracelular no podrá atravesar la membrana, al no ser lipofílica. En nuestro organismo encontramos distintas proteínas con función tampón, como la albúmina, que se presenta en mayor proporción, y las glicoproteínas, que aunque se presentan en una menor proporción, tienen mayor afinidad por unirse a los anestésicos locales. Estas proteínas se unirán aproximadamente en un 90% al anestésico local que ha quedado en el exterior de la célula. Posteriormente, este anestésico local pasará al torrente circulatorio y llegará hasta el hígado unido a proteínas. En el hígado encontramos el famoso citocromo P450, que será el encargado de metabolizar el fármaco para que pueda ser excretado posteriormente por el riñón. La subunidad 1A2 ha mostrado tener mayor afinidad por la mepivacaína y ropivacaína, mientras que la subunidad 3A4 la tiene por la lidocaína y la bupivacaína. Estas subunidades metabolizarán el fármaco para que posteriormente puedan ser eliminados por la orina. Para entender cómo funcionan los anestésicos locales, resulta fundamental conocer cómo se transmite el impulso nervioso. La célula nerviosa en situaciones normales tiene una diferencia de potencial de 60-90 milivoltios. La parte externa de la membrana tiene una carga positiva, mientras que la interna es negativa. Esta diferencia de potencial se mantiene constante debido al equilibrio de los distintos iones dentro y fuera de la célula. Al producirse cualquier impulso nervioso, se produce un cambio en la polaridad de la membrana, haciéndose negativa la parte externa y positiva la interna.
Esto producirá un cambio de conformación de los canales de sodio y potasio, permitiendo el paso de estos iones. Se produce una entrada masiva de sodio al interior de la membrana y salida de potasio al exterior, lo que condiciona el cambio de polaridad de la membrana y, por tanto, de la progresión del impulso nervioso. Ahora que sabemos cómo se transmite el impulso nervioso, vamos a ver cómo funcionan los distintos anestésicos locales. Al ser inyectado una sustancia alrededor de un nervio, hemos visto con anterioridad que dependiendo del pH del espacio extracelular encontraremos una cantidad de fármaco en forma activa y otra no activa. La forma no ionizada o inactiva atravesará rápidamente la membrana celular, se ionizará en su interior y se activará, produciendo un bloqueo de los canales de sodio y potasio desde el interior de la célula. Mientras que la forma ionizada o activa, que queda en el espacio extracelular, no podrá atravesar la membrana. El bloqueo de estos canales de sodio y potasio condicionará que cuando se produzca un impulso nervioso no haya paso de iones a través de estos canales y no se propague el impulso nervioso. ¿Qué factores son determinantes en el bloqueo nervioso? En primer lugar, hemos visto que el pH del espacio donde se inyecta la solución resulta determinante para la proporción de fármaco en forma ionizada o activa y no ionizada o inactiva. Por tanto, pHs alcalinos, cuando se añade bicarbonato al fármaco o aumentamos la temperatura del mismo, aumentarán la proporción de fármaco en forma no activa y, por tanto, mayor paso de fármaco al interior de la célula y reducción en su latencia. pHs ácidos, como en caso de infecciones o que se añada adrenalina a la solución anestésica, determinan que encontremos más proporción del fármaco en forma ionizada o activa y, por tanto, latencias más prolongadas. El tamaño de la fibra donde actúa el fármaco también resulta fundamental para el bloqueo. Fibras de menor diámetro y amielínicas tendrán un bloqueo más rápido, mientras que las de mayor grosor y las que están mielinizadas necesitarán mayor tiempo para su bloqueo. Este factor es el que condiciona la secuencia de bloqueo. Inicialmente, las sensitivas amielínicas y vegetativas, sensitivas mielínicas posteriormente y, por último, las motoras. Otro factor que condiciona el bloqueo es el tipo de fármaco que estamos empleando. ¿Qué anastasio es el elegido para el bloqueo? Todos los anestésicos locales presentan distintas características condicionadas por su estructura molecular. Unos tienen latencias más cortas en virtud a su amina terciaria y la potencia la determina el anillo aromático que presentan. Es lógico pensar que la cantidad de fármaco administrado también condiciona el bloqueo. Se ha definido la cantidad mínima inhibitoria como la mínima cantidad de fármaco que debe alcanzarse para que se produzca bloqueo. Basándonos en las recomendaciones de la Sociedad Americana y Europea de Anestesia Regional, he intentado hacer un resumen de cómo debemos de dosificar los distintos fármacos cuando se emplean en el paciente pediátrico. En el niño podemos encontrar una serie de factores protectores para la toxicidad por anestésico locales y otros factores que resultarán favorecedores de la misma. El mayor volumen de distribución del niño, que tiene un contenido en agua del 75-78% en comparación con el adulto, que es del 50-56%, condicionan que el fármaco se distribuya en un mayor volumen, haciendo más difícil alcanzar concentraciones
concentraciones tóxicas. El menor diámetro de la fibra nerviosa y la mielinización incompleta en edades tempranas de la vida, hasta los 3 años, aunque siendo un factor indirecto, hacen necesarios menor cantidad de fármaco para producir el bloqueo. Por tanto, al ser necesario menor cantidad del mismo, será más difícil alcanzar dosis tóxicas. El mayor gasto cardíaco permite una metabolización y eliminación más rápida del fármaco, pero al mismo tiempo hace que el lavado del fármaco que queda en el espacio extracelular se produzca de forma precoz y alcance rápidamente órganos como el corazón y el cerebro. La inmadurez hepática condiciona una saturación temprana del citocromo P450. Los estudios demuestran una producción completa de la subunidad 3A4 a los 6 meses, mientras que la subunidad 1A2 se iguala al adulto a los 3-8 años. Por tanto, bolos repetidos o perfusiones continuas de mepivacaína o ropivacaína producirán una saturación temprana y mayor exposición al fármaco en niños menores de 8 años. De la misma manera, el niño se encuentra en un estado de hipoproteinemia hasta el año de vida, lo que condiciona mayor cantidad de fármaco circulando libremente sin unirse a proteínas y, por tanto, una mayor exposición al fármaco. Si sacamos conclusiones de lo que hemos visto, en el paciente pediátrico deberemos de tener una especial precaución con bolos repetidos de anestésico local o perfusiones continuas en niños menores de 1 año de vida. A los 8 años se considera que la madurez hepática es completa y no requiere una especial precaución con el uso de estos fármacos. Si resumimos, la dosificación de los anestésicos locales será dependiente de la edad del niño, del tipo de técnica regional que vamos a realizar y si el bloqueo es continuo o va a requerir bolos repetidos. Cuando realizamos una anestesia espinal en un niño, se aconsejan dosis de 1 mg por kilo en niños menores de 1 año y de 0,5 mg por kilo en los mayores de esta edad. En edades tempranas existe mayor volumen proporcional de líquido cefalorraquídeo, con un lavado mucho más rápido que en el adulto, lo que condicionan bloqueos mucho más cortos. Las dosis bolo recomendadas en el resto de técnicas regionales se realizan siempre con los mismos fármacos y proporciones. Ropivacaína 0,2% o bupivacaína 0,25%. En el bloqueo caudal se aconseja no sobrepasar 2 mg por kilo de peso de ropivacaína o 2,5 mg por kilo de bupivacaína, que corresponderían en los dos casos a 1 ml por kilo de peso de la dilución recomendada. Para alcanzar los niveles descritos por Armitage se recomiendan 0,5 ml por kilo para alcanzar dermatomos sacros, 1 ml por kilo para los lumbares y 1,25 para los torácicos. En caso de bloqueos epidurales, emplearemos la misma dosificación descrita con anterioridad, pero al realizarse selectivamente sobre las metámeras que se desean bloquear, serán suficientes dosis de anestésico local de 1 mg por kilo de ropivacaína y 1,25 mg por kilo de bupivacaína, que corresponderán a 0,5 ml por kilo. El reparto de estas dosificaciones descritas será de 0,3 ml por kilo en un bolo único y, si fueran necesarias dosis de repetición, emplearemos 0,2 ml por kilo de peso. Cuando empleamos perfusiones continuas, el fármaco y concentración elegidas en el niño es la bupivacaína 0,1%, requiriendo dosis de perfusión de 0,2 mg kilo hora en menores de 3 meses, 0,3 mg kilo hora en el niño entre 3 meses y 1 año y de 0,4 mg kilo hora en mayores de 1 año.
Como ejemplo, calcularemos las dosis para un bloqueo caudal en un niño de 8 kilos y 5 meses. En nuestra jeringa cargaremos 1 mililitro por kilo de la dilución recomendada ropivacaína 0,2% o bupivacaína 0,25%. Esta cantidad, este volumen de fármaco, constituirá la dosis máxima que podríamos administrar en este niño. Si lo que nos interesa es alcanzar metámeras sacras, emplearemos 4 mililitros de la dilución, que corresponden a los 0,5 mililitros por kilo recomendados. Si queremos alcanzar metámeras lumbares, 8 mililitros de la dilución, que corresponderán al mililitro por kilo recomendado. En caso de necesitar alcanzar metámeras torácicas, al ser el volumen recomendado de 1,25 mililitros por kilo, pero siendo los 8 mililitros cargados en nuestra jeringa la dosis máxima que podemos administrar del fármaco, añadiremos 2 mililitros de suero fisiológico a la dilución para alcanzar el volumen recomendado sin sobrepasar las dosis tóxicas. En caso de bloqueo epidural, 4 mililitros de anestésico local serían suficientes. En caso de emplear perfusiones continuas, el fármaco y la dilución recomendada es bupivacaína al 0,1%. Como el niño se encuentra entre los 3 y los 12 meses de vida, le corresponden 0,3 miligramos kilo hora, que serán 2,4 miligramos hora o lo que es lo mismo 2,4 mililitros hora de la perfusión. En caso de realizar bloqueos periféricos, la formulación seguirá siendo la misma empleada en los bloqueos centrales, ropivacaína 0,2% o bupivacaína 0,25%. Se recomienda emplear dosis entre 0,5 y 1,5 miligramos por kilo de peso, que equivalen a 0,75 mililitros por kilo de la dilución. En caso de realizar bloqueos fasciales, las recomendaciones hablan de dosis de entre 0,25 y 0,75 miligramos por kilo, aunque los bloqueos fasciales son técnicas volumen dependiente y es improbable que empleemos cantidades tan bajas como 0,25. El volumen equivalente de la dilución será de 0,5 mililitros por kilo de peso. Si se realiza una técnica continua, emplearemos bupivacaína 0,1%, igual que en los bloqueos centrales, a una dosis de 0,103 miligramos kilo hora, que equivalen a 0,103 mililitros kilo hora de la dilución. Manteniendo el ejemplo anterior, el niño de 8 kilos y 5 meses en el que se va a realizar un bloqueo periférico, cargaremos nuestra jeringa con 0,75 mililitros por kilo de la dilución recomendada, que serán 6 mililitros de la misma. En este mismo niño, estos 6 mililitros se considerarán la dosis máxima recomendada para un bloqueo periférico. En caso de perfusión continua, la dosis de 0,1 a 0,3 miligramos kilo hora coincidirá con 0,8 a 2,4 mililitros hora. Para añadir información a este tema, información relevante al tema de los anestésicos locales, resulta importante saber cuál sería el tratamiento de la toxicidad sistémica por anestésico local en el paciente pediátrico. Aparte de las medidas básicas de reanimación y ventilación que fueran necesarias en este tipo de complicación, existe actualmente un protocolo de rescate lipídico específico para el paciente pediátrico. En caso de toxicidad sistémica, comenzaremos inmediatamente con la administración de 1,5 mililitros por kilo de intralipid en bolo y mantendremos una perfusión continua a 0,25 mililitros por kilo minuto.
Si a los 5 minutos no ha cedido la clínica, administraremos 3 bolos más de 1,5 ml por kilo del mismo fármaco cada 5 minutos. Si persiste, deberemos aumentar la velocidad de infusión a 3 ml kilo minuto hasta llegar a un máximo de 10 ml kilo en 30 minutos. Para terminar, me queda por hacer mi tercera y última dedicación de este vídeo. Esta parte se la dedico al doctor Julio La Palma, de Santa Fe, Argentina, con el que he tenido grandes, pero siempre amigables, discusiones sobre el uso o no de mezclas de anestésicos locales. No existe bibliografía que defienda con firmeza y evidencia ninguna de las dos posturas, así que yo solo haré un razonamiento lógico para mostrar, en mi opinión, los errores en el uso de las mezclas. En su honor, a la combinación de lidocaína y bupivacaína la he denominado Juliopalmina. Aquellos que defienden su uso rutinario se basan en una primera hipótesis que defiende una reducción en la toxicidad al usar fármacos distintos. Esta mezcla de anestésicos locales podría asemejarse a las mezclas que se pueden realizar con el alcohol. Si nosotros ingerimos 3 cervezas una detrás de otra, es muy probable que poco a poco vayamos consiguiendo un estado de embriaguez. Si en vez de 3 cervezas lo que nos tomamos son 2 cervezas y una copa de vino, es muy probable que aunque sean 3 copas y una de ellas con nombre distinto, cerveza y vino, el estado de embriaguez vaya aumentando. Y si como colofón añadimos a una cerveza, una copa de vino y un vaso de tequila, es muy probable que lleguemos al estado total de embriaguez. Con estas imágenes lo que quiero mostraros es que el estado de embriaguez es independiente del nombre de la bebida que nos estamos tomando, ni del número de copas que nos estamos tomando. Es dependiente de los gramos totales de alcohol que estamos ingiriendo. De manera que si los gramos de alcohol son elevados, llegaremos a un estado tóxico de forma mucho más temprana. Con los anestésicos locales ocurre de la misma manera. Aunque los fármacos se llamen de distinta manera, tengan una estructura molecular distinta, van a actuar sobre los mismos receptores y su poder tóxico va a ser exponencial, va a ser sumatorio. De manera que si nosotros damos dosis máximas de los fármacos, duplicaremos la dosis tóxica. Con lo que si empleamos mezclas, se aconseja nunca sobrepasar el 50% de la dosis tóxica de uno con el 50% de la dosis tóxica de la siguiente. Con lo que podremos decir que la primera hipótesis de emplear dosis máximas de dos fármacos que se llaman distintas para reducir toxicidad es absolutamente falsa. La siguiente hipótesis es que al emplear un fármaco de latencia corta como es la lidocaína asociada a un fármaco potente como es la bupivacaína, podremos aprovechar los efectos beneficiosos de ambos. Por un lado reducimos la latencia y por el otro conservamos la potencia del fármaco más potente. Pero lo que ocurre realmente es que a un pH fisiológico, cuando introducimos la mezcla de estos dos fármacos, hay uno de ellos, que es la lidocaína, que va a atravesar más rápido la membrana celular. Al atravesar la membrana celular, se ionizará, se activará y bloqueará todos los canales de sodio-potasio que encuentre en el interior de la célula. Un poco más tarde, ya que tiene menos latencia, la bupivacaína atravesará la membrana, pero ya no encontrará ningún receptor al que unirse. La duda existe en qué pasa con esa bupivacaína. Se lavará, quedará esperando a que la lidocaína libere el canal. Realmente no lo sabemos.
Lo que realmente estaríamos produciendo al mezclar estos fármacos es que la reducción de la latencia se realizaría a costa de la lidocaína. Tendríamos una latencia muy similar a la lidocaína, mientras que la potencia que debería depender de la bupivacaína probablemente no existiera o fuera muy escasa, ya que tendría que esperar las moléculas de bupivacaína a que la lidocaína dejaran de estar en los receptores, y muy probablemente esto no ocurra, con lo cual tendremos una mezcla que es muy parecido a la lidocaína y muy poco parecida a la bupivacaína, con lo cual considero que esta segunda hipótesis es también falsa. Y mi pregunta es, ¿merece la pena mezclar realmente para ganar 2 o 3 minutos de latencia en un paciente anestesiado como es el paciente pediátrico? Yo creo que no. Y termino la presentación con esta peligrosa frase, la de siempre lo hago así y siempre me ha ido bien, porque es una frase que oímos con frecuencia y que denota que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a evolucionar, estamos estables en nuestra zona de confort y creo que es fundamental aprender, mejorar, reconocer errores para que nuestro día a día laboral sea cada vez más seguro y podamos ofrecer más a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.